Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada, donde detrás de cada problema podemos descubrir muchas soluciones. El programa de las personas inquietas y curiosas como tú, que preferís experimentar a quedaros con la duda. Soy Ana Gaer, y si tú también aspiras a disfrutar de una vida más feliz, plena y consciente, puedes encontrarme en mi rincón en las redes de Enciende tu Talento. Y si te apetece conectar con nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, Alicia Baigorri, puedes hacerlo en Baigorri Alicia. Si te imaginas tu vida como un libro o una serie, es fácil ver que cada final de capítulo hace posible el comienzo del siguiente. Pero, ¿qué pasa cuando la inercia y los miedos terminan por apagar la curiosidad, las ganas de explorar y de experimentar nuevas posibilidades? ¿Tiene sentido entrar en bucle? ¿Quedarnos enganchados y repetir? Mientras vivimos nuestra propia historia, podemos acabar atrapados en la comodidad, resistiéndonos a abandonar nuestro caos conocido, a pesar de que en el fondo intuyamos que somos como aquel pez al que se le ha quedado pequeña la pecera y que no vamos a poder seguir creciendo si no nos atrevemos a saltar y cambiar, como una respiración, como un latido. Las personas necesitamos estabilidad para nutrirnos y renovarnos, y también necesitamos cambio para desarrollarnos y avanzar. El miedo al cambio es natural, pero ¿te has planteado los riesgos de no intentar eso que deseas hacer? Si alguna vez has sentido la insatisfacción pero no conseguiste dar el paso para salir de ella, si te preguntas si es posible aprender a llevar mejor los cambios, ponte a gusto y ajusta el volumen, que hoy nos proponemos exprimir toda la experiencia y aprendizajes de un invitado que sí que se ha atrevido a darle más de un giro a su propia historia. ¡Comenzamos! Pues esta pregunta, que yo pienso que es una pregunta muy atractiva, ¿a qué cambios o a qué situaciones nos enfrentamos cuando queremos darle un giro a nuestra vida? Pues primero me vino la pregunta y luego enseguida me vino el invitado de hoy, que es Carlos Blanco. Él es periodista nato, yo creo que periodista de vocación, de estos periodistas que le encantan. Y yo he conocido a Carlos, él dirigía un programa de radio en Onda Cero y ahora, a mitad de camino, ha hecho un viraje de su barco y se dedica a otras cosas. Y claro, es un tema muy interesante porque no todo es dorado. Es decir, el futuro no todo es dorado cuando decidimos, cuando estamos instalados, tenemos nuestra vida hecha, tenemos planes. ¿Qué ocurre, Carlos, para que decidamos explorar otras alternativas? Y lo primero de todo, bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias a las dos también por invitarme a vuestro podcast y bueno, pues para poder también compartir, ¿no? Pues esa experiencia en mi caso, ¿no? Yo me vine a Madrid a estudiar periodismo y me había quedado aquí, ¿no? Y me surgió la oportunidad de pues, empezar el proyecto en la radio y dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? Al final, yo creo que siempre hay que romper como esas barreras, ¿no? Ese miedo a lo desconocido, ese salir, como se suele decir, de la zona de confort y, bueno, pues explorar otros mundos. Entonces decidí dar el paso, volver otra vez a la radio, que es, digamos, siempre lo que más me ha gustado de la profesión y, bueno, pues probar suerte. Sí que la verdad que el trabajo a mí me gustaba mucho, pero era como que no lograba otra vez situarme, volver a vivir, digamos, en el entorno que había vivido de pequeño, ¿no? Que para mí fue como el gran salto, volver otra vez a Tudela desde la ciudad, ¿no? Desde Madrid. Al final puse en una balanza que me compensaba más y decidí, bueno, pues que me compensaba más retornar a Madrid, al mundo de la comunicación corporativa y seguir en ese terreno que yo pues ya ciertamente conocía y al final, bueno, pues tenía aquí mi vida hecha, ¿no? De amistades fundamentalmente. Cuando nos enfrentamos a esos momentos de decisión en que tú sabes que por un lado todos percibimos que una etapa puede haber llegado a su final
que algo está agotado, me da igual que sea una etapa profesional, que sea un negocio, que sea una relación, que sea lo que sea. He cogido un camino, lo he caminado hasta aquí, pero llega un momento que ya veo que es que ya no me siento en mi sitio, ya no siento que esto me esté aportando nada nuevo, ni que aquí yo vaya a seguir evolucionando, ni creciendo, ni acercándome hacia donde la persona en la que me he convertido quiere ir. Cuando estás en ese punto en el que por un lado estás sintiendo, este no es mi lugar, pero por otro lado vienen pues todos esos miedos a lo desconocido, esas ideas de, oye, yo es que he invertido tanto esfuerzo, tantos recursos, tiempo, dinero, lo que sea, para explorar este camino, ahora tengo que volver para atrás. Es como si todo eso se perdiera, esa idea del coste hundido. Cuando estamos ahí en ese momento de que algo de nosotros tira para un lado, pero otra parte tira hacia el otro lado, en tu experiencia, Carlos, ¿qué ha sido lo que te ha permitido desbloquear esa situación, ese juego de fuerzas en que parece que estamos como atascados, detenidos ahí, no podemos tirar ni para un lado ni para otro? Pues a mí quizás sí que me costó más el momento de decidirme dejar Madrid para ir a la radio, porque al final, pues claro, yo llevaba 12 años en la misma empresa, ¿no? Y bueno, pues los comentarios típicos muchas veces de las personas que te rodean. Vas a dejar un trabajo que llevas ya 12 años desde que acabaste la carrera para ir ahora a algo nuevo que no sabes cómo te va a salir. Pero dije, mira, a lo loco, que digo ya a veces, que es como salen a veces mejor las cosas, ¿no? Cuando no las piensas, entre comillas, y decidí irme. Y la verdad que después decidir dejar la radio me costó en cierta medida porque era lo que me gustaba. Estaba a gusto con el trabajo que hacía. Aunque esté mal decirlo, para mí casi era más socio que trabajo, porque yo pues me lo pasaba muy bien entrevistando a la gente, hablando con ellos, comunicando. Pero claro, yo me daba cuenta que al final no me compensaba, porque al final estaba 24 horas al día dedicado al trabajo en vez de tener una vida personal que me llenase, ¿no? Porque al final había limitado todo ese año de mi vida al trabajo. O sea, me costó más el tomar el paso de ir de Madrid a Tudela otra vez que al revés, a la inversa. Y yo creo que es porque una vez ya que pierdes los miedos, al final te das cuenta que el miedo es como muy paralizante y que a veces no afrontamos ciertas situaciones que no nos hacen bien o en las que no estamos a gusto por ese miedo y sobre todo por el que dirá la gente. Yo viví situaciones, por ejemplo, de volver a Tudela, de la gente decía, pues te habrán despedido del trabajo en el otro. Es como, no, me he ido porque me ha apetecido. Igual que ahora me ha apetecido y me he vuelto otra vez. O sea, esos comentarios, ¿no? Típicos a veces que provocan más parón incluso de hacer lo que queremos por el que dirán a realmente a lo que a nosotros nos haga felices. En esta época que has estado aquí en tu pueblo, trabajando en la radio, ¿qué cosa te ha gustado tanto, tanto, que te has resistido a dejarlo? Que te rozaba mucho el dejarlo porque era lo más. En realidad, el trabajo que estaba haciendo, que me gustaba y me sentía realizado, y quizás también el entorno en el que estaba de la empresa, lo que más me paraba. Pero claro, como decía antes, es que al final me daba cuenta que toda mi vida estaba girando en torno al trabajo 24 horas, porque me iba a casa, seguía trabajando, haciendo cosas como para llenar, digamos, ese hueco de vida social que allí no tenía, porque al final el grupo de amigos estamos todos fuera. Entonces era trabajo, casa y la familia ya, y no tenía, digamos, vida más allá. Y para alguien que esté en esa tesitura y que se esté enfrentando a, bueno, ¿qué hago? ¿Me atrevo? ¿Me expongo? ¿Doy un paso para adelante? ¿Qué le podrías decir desde tu experiencia? Que has vivido todo eso que dices, del miedo que te paraliza, la presión social, los comentarios, el no tengo claro. No son situaciones que a veces te sirva la lógica para valorar esto pesa más o esto pesa menos. Al final son decisiones difíciles en las que hagas lo que hagas, vas a perder algunas cosas, le vas a decir adiós a ciertas cosas que te gustan y que valoras, y si no, vas a renunciar y vas a dejar de explorar otras que también sientes un deseo intenso de ir por allí, ¿no? Al final hay pérdidas y ganancias por todos los lados. ¿Cuál es tu experiencia que te apetece compartir con quienes nos escuchan? Mi experiencia, que además me lo dijo una persona muy cercana de la familia, y yo es lo que recomiendo, que al final, pues, por ejemplo, en este tema del trabajo, ¿no? Que luego se puede quizás también extrapolar a otras cosas, que nadie está toda la vida sin trabajar. Y al final, lo mejor es hacer con cabeza, tampoco sin pensarlo, pero hacer, digamos, lo que te apetece. Yo sí que tuve una experiencia años atrás, también era tema de trabajo. Dije que no a un trabajo que me habían ofrecido, que para mí en ese momento hubiera sido como el trabajo de mi vida, porque estaba esperando la contestación de otro, que en ese otro que me habían asegurado que sí, luego fue un no. Entonces, a raíz de ahí, dije que prefiero arrepentirme de lo que haga si me sale mal,
a easy y esos famosos easies, ¿no? Que en psicología al final son también como muy, digamos, lo que paraliza a la gente. Y si hubiera hecho y si hubiera dicho, al final creo que lo más importante con cierta cabeza es siempre tirar para adelante y hacer un poco lo que a ti te apetece en ese momento, ¿no? Que además pues, solo se vive una vez. Yo esas personas que quizás están en un trabajo por estar o por el miedo, creo que es muy triste, ¿no? Estar toda tu vida haciendo algo que realmente no te gusta ni te llena, cuando la mayor parte del tiempo se pasa en el trabajo. De lo que estás haciendo ahora, como comentas, te has trasladado a Madrid, de lo que estás haciendo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido favorablemente? Quizás lo que más me ha sorprendido es la capacidad otra vez para readaptarme a lo que hacía hace un año, año y medio, que era la comunicación corporativa, y que al final estoy comunicando, pero de una forma, digamos, como más anónima y a otro público diferente al que comunicaba antes, que era como más masivo, ¿no? A través de los medios de comunicación. Y también, pues, me ha sorprendido la acogida, que al final vas a un entorno que, aunque sea relativamente tuyo, por así decirlo, de tu profesión, vas con gente nueva y, bueno, pues tampoco sabes, ¿no? Cómo puedes encajar y la verdad es que estoy ciertamente contento. ¿Y qué has aprendido o en qué ha cambiado Carlos gracias a enfrentarte a estos cambios de rumbo? ¿Qué te han regalado estos virajes en tu vida? Pues me han permitido el conocer a más personas. Siempre te encuentras gente nueva por el camino, con todo el conocimiento que conlleva, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de Alicia, ¿no? Que si no hubiera sido por estos cambios tampoco la hubiera conocido, aunque nos hubiésemos cruzado por la calle en Tudela. Y al final, la sabiduría, ¿no? Que te transmiten y ese impulso a perder el miedo a dejar aquello que estás haciendo hasta ahora. Y también, bueno, pues la capacidad que tenemos de adaptarnos, el ser humano, a los diferentes ámbitos que se nos presentan. Yo creo, Carlos, que tú tienes un secreto. A ver si lo quieres compartir con nosotros. ¿Cuál es tu secreto para encajar tan bien los cambios? Uy, pues yo creo que al final es un poco también quizás la voluntad, ¿no? Pero bueno, siempre está ahí un poco ese miedo latente, ¿no? Para que nos han programado desde pequeños muchas veces. Pero bueno, sí que es verdad que para mí el retorno a Madrid no ha supuesto, digamos, un gran cambio como enfrentarme ahora a salir a una ciudad desconocida sin un colchón, ¿no? Digamos, social de personas con las que vivir. Pero bueno, al final siempre está ahí relativamente, ¿no? Ese miedo de cómo te puede ir. Pero sí que es verdad que es importante romper ese miedo paralizante, que no es lo mismo. O al menos yo no lo veo igual. El miedo paralizante a un miedo de cierta, digamos, prudencia, por así decirlo. A veces cuando las cosas se repiten en nuestra vida, pues al final dices, vale, ¿no? La primera vez fue súper difícil, no me di cuenta ni cómo lo hice, ni cómo lo conseguí, ¿no? Pero cuando las cosas se van repitiendo, vas conectando, vas encajando y vamos haciendo un poco como nuestra receta, como este es el Sí. sistema para conseguir esto. Con los cambios, tú podrías decir, oye, ¿así se afronta un cambio? Sí, creo que al final es como todo, ¿no? Como siempre el ejemplo de andar en bici, ¿no? Que andando en el camino se va aprendiendo y es algo que aunque lleves tiempo sin hacerlo quizás, te queda como ese pozo, ¿no? En tu mente que eres capaz de afrontarlo. O sea, si ahora echase, por ejemplo, la vista atrás, 20 años, cuando salí a la universidad, quedamos medios de, ¿haré amigos en esas clases de la Universidad Complutense de 200 personas? ¿Cómo caeré? ¿Cómo me toca apuntar? Y al final te das cuenta que es todo muchísimo más fácil de muchas veces cómo lo planificamos, porque el ser humano tiende a preocuparse en vez de a ocuparse en el momento. A mí me queda claro que cuando estemos ante las puertas de San Pedro y San Pedro nos pregunte cómo ha ido la cosa, ¿te ha quedado algo pendiente? Yo creo que tú vas a ir diciendo, no, va bien, va bien. Siempre queda algo pendiente, ¿eh? Yo creo. Pero De hecho, bueno, eres de esa categoría de he ido cumpliendo lo que me he propuesto. Sin embargo, tú que conoces a tanta gente, porque te gusta más mucho conocer, desenvolverte, ¿no crees que hay más personas que cuando se enfrenten a darle cuentas a San Pedro van a quejarse, van a sentir añoranza de lo que no han hecho porque no se han atrevido? Y van a ser menos los que estén en la fila de sí que me atreví y sí que lo hice. ¿Qué opinas?
Yo creo que probablemente sí, que va a ser más la gente que se queda muchas veces con las ganas de hacer algo que realmente los que digan he completado como ese ciclo, ¿no? De hecho, me viene a la mente una canción del grupo Sidecars que dice prefiero morirme de gusto que quedarme con las ganas o algo así, pero es como muy real, que la gente a veces en diversos aspectos de su vida, aunque estemos centrándola aquí más en el tema laboral, que viven igual en relaciones tóxicas o en matrimonios turbios, por así decirlo, y que siguen por el que dirán, ¿no? Muchas veces, o por el miedo de decir, mira, rompo con esto y emprendo mi camino de nuevas. Y para ti hay como indicadores, señales que te dicen, oye, hasta aquí, esta etapa se agotó, o por aquí Uf, no voy sí, ya por el camino que quiero ir, ¿no? Tú ya tienes como un poco esa brújula interna para decir, esta serie de síntomas o lo que sea, como tú lo experimentes, me dicen que hace falta un cambio, ¿no? Que hasta aquí hemos llegado. sí. Yo en cuanto tengo ahí en la cabeza que no me puedo quitar y estoy en modo lavadora, ¿no? Como digo con mis amigos, dándole vueltas y vueltas y vueltas, o los nervios que se me apoderan del estómago, que ese cosquilleo que no te deja ni comer ni nada, es como ya tengo que emprender otro rumbo en el aspecto que sea y poner fin a lo que había hasta ahora. Porque además es que si no, no logro estar cómodo conmigo mismo. Y por ejemplo, creo que ayer o antes de ayer publicaban en el diario El Mundo, que fue una de las empresas en las que trabajé hace años, un artículo, ¿no? También sobre la importancia de decir no. Y eso es otra de las cosas que he aprendido gracias a los cambios, de decir sí a todo por, bueno, no quedar mal, que no me critiquen, es que como la de decir no, y ahora es como, no, si no me apetece hacer algo, primero, no voy a ser coherente conmigo mismo y lo que pienso, y por otro lado, no me voy a ir yo con una sensación a mi casa de he hecho esto que no me apetecía por quedar bien contigo. O sea, ahora mismo, si no me apetece hacer algo, te va a decir que no, y si tienes un problema, el problema es tuyo, mío no. Has abierto, además del mundo laboral, has abierto el mundo de las relaciones, tienes de familia, de pareja, matrimonios, y muchas mujeres están en la tesitura de más vale pájaro en mano que ciento volando. Y en esta otra de mejor conocido Sí. que peor por conocer. Y claro, lo que estás contando ahora como que rompe mucho esta cultura que hemos traído, que es miedo, pero esa cultura de yo podré sola, yo podré salir, no soy suficiente para afrontar la situación. Y tú vienes con otro paradigma distinto y no solamente con un paradigma distinto, con una realidad que has hecho palpable en tu vida. Por lo tanto, y como que te admiro esa, que claro, aquí lo vemos como facilidad, pero tú dices, no, lo mío me está costando. El estar en una agua, en otra agua y desenvolverte bien. Esa, Caminos es confianza personal. creo que a veces es igual un poco de la forma que te han o que nos han instruido a todos desde pequeños, ¿no? Digámoslo así. Yo creo que es muy de la cultura española. En la familia, miedo, el qué dirán. Ciertamente, en mi casa tampoco hemos sido de importarnos mucho, ¿no? Los comentarios ajenos, porque al final la gente de fuera, cuando tengas un problema, una necesidad, no se van a acordar de ti. Y luego al final, aparte, también me ayudó a empezar con 16, 17 años en la emisora de Onda Cero en Calahorra, en La Rioja, aunque me iba por la mañana y volvía por la noche a casa, ¿no? Pero bueno, me sirvió también para desenvolverme desde una edad temprana, de conocer gente. Y aunque al final volví a casa a dormir, pero durante el día me tenía que valer por mí mismo, tenía que salir a la calle a hacer encuestas, a hacer entrevistas, bueno, pues a lo que me mandaba, ¿no? A lo que tocaba en ese momento. Entonces yo creo que eso también sí que ha sido un pozo que me ha ido ayudando a afrontar los diversos cambios que he ido haciendo. Que, ojo, siempre está ese miedo, ¿no? Como digo, esa cierta precaución, ¿no? A lo que vas a hacer. Y además, yo siempre digo que he tenido ese instinto, al conocer también a algunas personas, de decir, uff, ya, por cómo me estás hablando, en el tono o la forma de hablar, cumples el esquema de ciertas personas que en el pasado me la han liado con esas mismas palabras. Entonces, creo que también es un buen aprendizaje en las relaciones sociales. ¿Cómo encontramos ese equilibrio entre asumir riesgos, pero unos riesgos con cierta prudencia y con cierto los pies a la tierra, que sepamos que si salto voy a salir de esta, aunque me caiga?
¿Cómo encontramos ese equilibrio entre atrevernos a ir a por esos sueños, a por esos proyectos, a por esas cosas que, oye, no tengo todas las garantías, pero yo creo que puede ser por ahí, eso me apetece, eso me llama, tengo ganas de seguir el camino? Ese punto, entre afrontar los miedos, pero hacerlos no a lo loco y no de una manera, decir, venga, vámonos al otro extremo, ¿no? Porque parece que estamos muy polarizados, o que una de dos, o nos morimos de miedo, entonces me quedo aquí toda la vida en esta relación, en este trabajo, aunque sepa que no, o nos vamos del otro lado, de lo pruebo todo, me voy a todo que sí, me meto en unos jardines tremendos. Ese punto de sabiduría, de saber convivir, integrar las dos cosas. Pues a mí sí que es verdad que me ha servido la experiencia también de mi entorno de amigos mismo de la universidad, de mientras yo optaba por tener el trabajo y cómo ir creciendo en ese trabajo, pues mis amigos se iban a un trabajo, se iban a otro, y yo decía, se fueron también épocas a Londres, sobre todo que se iban a aprender inglés, y yo decía, qué loca la gente, y así sin pensarlo, en plan me voy. O sea, al final te das cuenta, ¿no? Que de una oportunidad sale otra y un camino lleva a otro, y al final siempre, si buscas la suerte la vas a... Eso también tienes que trabajarlo y tienes que buscarlo. Has hablado de superar miedos y bueno, yo que he conocido un trocito de tu vida anterior cuando has estado aquí, las personas que viajan, el miedo se hace más pequeño cuando eres una persona que conoce otras culturas, otras formas de entender las cosas. ¿Tú crees que eso es un punto que ayuda a perder el miedo, a superarlo, a arriesgarse un poco más en la toma de decisiones? Desde luego yo creo que sí, porque al final además ya no es ese miedo, ¿no? Ves otras formas diferentes de vivir la vida que te permiten a ti también evolucionar y ver al final si eso que tienes y que tú quieres te hace también feliz, viendo otras personas pues la forma que tienen de vida de diferentes culturas, que puedes estar más de acuerdo o menos, o gustarte más o gustarte menos, pero ves que hay otras posibilidades, ¿no? De vivir, como si una persona viviese en una cueva de la que no sale nunca, que al final va a ser feliz o infeliz con eso que tiene porque tampoco se va a arriesgar a ver otras cosas. Y viajar, vamos, para mí viajar, aparte de que me encanta, creo que es algo que siempre ayuda para ver otro tipo de realidades. Sería como el miedo a lo desconocido es algo que sentimos todos, pero si vamos ampliando el mundo que conocemos, si vamos explorando, pues al final tenemos una zona mucho más amplia en la que nos podemos sentir cómodos, ¿verdad? ¿No? Y vamos expandiendo esa zona de aprendizaje en la que ni nos bloqueamos por el miedo, pero tampoco estamos en la rutina y en lo conocido, y estamos en un espacio como muy cómodo, muy estimulante, en el que pues uno evoluciona y puede crecer. Sí, así es. O sea, yo, por ejemplo, bueno, pues pongo el ejemplo de antes, ¿no? Que las personas entraban a trabajar a una empresa y por lo general terminaban su vida laboral en esa misma empresa. Yo ahora, para mí, eso es como lo extraño, conoce otras cosas, porque al final, si únicamente has estado en un sitio, ya sea un trabajo, una ciudad, el entorno que sea, llamémoslo X, ¿cómo vas a saber si estás a gusto o no? Si no has vivido otras cosas diferentes. Uh-huh. Así que a lo mejor nos podemos invitar a compensar fuerzas, a equilibrar fuerzas para desde ahí cada uno ponerse en un lugar que nos haga sentir cómodos, porque a lo mejor yo hablaba antes del coste hundido y de esa sensación que dices, es que he invertido tanto en esto que si ahora lo dejo, pues sientes que estás desperdiciando los recursos que has invertido ahí. Pues tú estás hablando ahora, Carlos, del coste de oportunidad y todo lo que te estás perdiendo si no te atreves, lo que podrías llegar a ganar. Pues seguir como contraponiendo cosas a esos miedos, a esas ganancias que podemos tener, ir equilibrando esas fuerzas hasta encontrar un punto en el que digas, bueno, ni me siento atado ni atascado, ni tampoco a lo mejor estoy siendo temerario y estoy asumiendo un nivel de riesgo que a lo mejor luego no me voy a levantar y no me voy a reponer tan fácil de esta, ¿no? Y al final, bueno, pues ves también que quizás a veces en nuestra sociedad está como muy anclado esa idea del fracaso, que los americanos, por ejemplo, no la tienen tan arraigada como la tenemos aquí. Y al final te das cuenta que si fracasas, cuanto más experiencias tienes, más fácil es salir de ese fracaso, ¿no? Y llegar a buen puerto, más que una persona que está siempre estancada haciendo lo mismo. Uh-huh. Que yo, por ejemplo, en mi caso es que no podría. O sea, yo pensar, por ejemplo, ahora mismo, estar toda mi vida laboral en la misma empresa, con las mismas personas y haciendo todos los días lo mismo, yo, por ejemplo, no concibo. O sea, no podría estar en esa tesitura. Tú nos estás hablando de, oye, qué importante esto de conocerte,
de escucharte, saber cuándo entra ese modo lavadora que nos decías, ¿no? O esas sensaciones, esas emociones que te dicen, no, sabes que por aquí no, y que ya te están saltando todas esas señales. La confianza, y que cuando vas haciendo las cosas vas desarrollando también las habilidades y los recursos, el cómo a lo mejor las redes de contactos te hacen sentir apoyado, cómo todas tus propias experiencias al final cada vez te van facilitando más tu capacidad de adaptarte y de enfrentarte a nuevos cambios. Han salido un montón de cosas que nos estás compartiendo. Para esas personas que a lo mejor digas están ahí todavía paralizadas y bloqueadas, algo que se te ocurra decirles para animarles un poco y que la balanza se les vaya del otro lado y se animen a perseguir esos sueños y le echen un poco de coraje. Pues yo quizás lo resumiría en 2 frases que me dijeron además 2 amigas. Una, además, que es muy conocida en el mundo de la radio, que me decía, para atrás, ni para coger impulso. Y luego otra persona también, otra amiga, que para mí es persona de éxito en el tema de la comunicación en empresa, que me dijo, tanto cuando fui a Tudela como cuando me volví ahora otra vez a Madrid, que ella siempre me animaba, ¿no? Y me decía, los cambios siempre son para bien. O sea, al final, con los cambios siempre aprendes. Y al final, si estás estancado, tu vida obviamente no va a cambiar, ni a mejor ni a peor. Pero tampoco vas a explorar otras cosas que igual te gustan bastante más o que te hacen más feliz. De hecho, el agua estancada empieza a oler al tiempo y, sin embargo, cuando fluye el agua siempre es cristalina y tiene ese sabor tan puro. Darte las gracias, Carlos, por acoger esta invitación al puesto de limonada, porque tus palabras en este programa, para mí han sido de esperanza y de esa energía que da impulso a superar, lógicamente, los miedos iniciales, los temores a la incertidumbre. Yo veo en ti que la ilusión es mayor que el miedo a la incertidumbre, y esa ilusión es la que te permite ir avanzando, creciéndote, moviéndote, desarrollándote. Para mí es un programa de esperanza, una esperanza sensata, no esa ilusión a lo loco, como dices, sino con sensatez, poniendo las cosas en su sitio, valorando, y detrás de eso, el paso en tu cabeza ya estaba dado. Ya estaba dado, porque eres muy ágil en la decisión, porque te mueve la ilusión. Sí, y desde luego, ¿no? Que, como os decía, esa sensación, ¿no? Que tengo, no sé por qué, cuando veo que en un sitio no estoy a gusto o no me gusta, digamos, lo que estoy percibiendo, prefiero, oye, cambiar del entorno, ¿no? Porque al final solo se vive una vez, ¿para qué estar a disgusto, ¿no? Con lo que estás viviendo en ese momento. Y además, bueno, pues en la medicina muchas veces se ve, ¿no? Cómo deriva de ese estar a disgusto en un sitio o de ciertas enfermedades mentales, derivan en otras enfermedades de tipo físico, por los cambios que está, digamos, luchando el organismo, ¿no? Con eso que nos disgusta, ¿no? Nos hace estar mal. Entonces creo que es necesario, al final, los cambios, como he dicho anteriormente, siempre son para bien y hay que seguir avanzando en la vida. Y yo, de hecho, es algo que aconsejo con cierta cabeza, ¿no? Tampoco estás mal en un sitio, oye, me voy al otro lado del mundo ahí a probar suerte sin ton ni son. No, con las cosas ciertamente medidas creo que te puedes equivocar, obviamente, ¿no? No es una ciencia exacta, no son unas matemáticas, pero que hay más posibilidades de que salga la cosa bien. Y que creo que tampoco hay trabas o barreras, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que no me puedo mover o cambiar de esta situación porque tengo pareja, tenemos hijos, no sé, 1000 historias. Pues mira, no, o sea, yo tengo amigos cercanos mismo, como decía, ¿no? De la cuadrilla de Tudela, que todos estamos fuera de Tudela, y gente que se fueron a vivir fuera porque habían cambiado de trabajo con ya 1 o 2 hijos. O sea, al final creo que no hay ninguna traba. O amigos que tengo aquí que incluso su familia se fue a vivir a otros países siendo mis amigos pequeños, que luego ellos volvieron a la universidad aquí, pero se fueron fuera a países que incluso no tenían ni siquiera el mismo idioma, ¿no? Y era bastante más complejo cambiar la situación, y sus padres, por ejemplo, lo hicieron porque era para mejor de todos. Darte las gracias, Carlos, A vosotras. por esta invitación tan interesante y darnos tanta luz y tanta alegría. Gracias de nuevo y, como siempre, gracias a Ana por este espacio en este programa de radio
donde compartir, hablar, desarrollar y irse dando semillitas que prontamente germinarán en otras cosas muy buenas. Y como siempre decimos, be better o be better, juntos, contigo, be better. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Gracias. Lamine, 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 lamine.